Libro de Zacarías. Zacarías fue escrito en el año 520 al 480 a.C. y dirigido a los cautivos judíos que regresaban. Escrito desde Jerusalén, y su autor es el profeta Zacarías, quien fue contemporáneo de Ageo, y su ministerio se desarrolló desde el año 520 a.C. El libro tiene una fuerte connotación mesiánica y por eso se lo considera apocalíptico y escatológico. El mensaje de Zacarías se divide en dos partes. La primera, que comprende los capítulos del 1 al 8, anuncia la restauración del templo, y la última parte, capítulos del 9 al 14, anuncia el futuro de las naciones y de Israel, el advenimiento del Mesías y el reino de Cristo. Palabras claves en el libro de Zacarías. Vino a mí palabra de Jehová. Escuchar, tapar sus oídos para no oír. Al contrario, templo, naciones, moraré en medio de ti. Al igual que Jeremías y Ezequiel, Zacarías era también un sacerdote. Lo vemos en Nehemías capítulo 12, versículos 12 al 16. De acuerdo con la tradición, él era un miembro de la Gran Sinagoga, un concilio de 120 originado por Nehemías y presidido por Esdras. Este concilio más tarde se desarrolló en los ancianos gobernantes de la nación, llamado el Sanedrín. Él nació en Babilonia y se unió a su abuelo, Ido, en el grupo de exiliados que regresaron por primera vez a Jerusalén bajo el liderazgo de Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote. Nehemías capítulo 12, versículo 4. Debido a que ocasionalmente es mencionado como el hijo de su abuelo, Esdras capítulo 5, versículo 1, se piensa que su padre, Berequías, murió a una edad temprana antes que pudiera suceder a su padre en el sacerdocio. Contexto histórico. El contexto histórico de Zacarías es el mismo del de su contemporáneo Ageo. En el año 538 a.C., Ciro el persa liberó a los cautivos de Israel para restablecer su tierra. Esdras capítulo 1, versículo 1 al 14. Y alrededor de 50.000 regresaron de Babilonia. Ellos inmediatamente comenzaron a reedificar el templo, pero la oposición de vecinos, seguida por la indiferencia desde dentro, hizo que la obra fuera abandonada. Esdras capítulo 4, versículo 24. 16 años más tarde, en Esdras capítulo 5, versículo 1 y 2, Zacarías y Ageo fueron comisionados por el Señor para motivar al pueblo a reconstruir el templo. Como resultado, el templo fue terminado 4 años más tarde. Zacarías se unió a Ageo para despertar al pueblo de su indiferencia, retándolos a volver a comenzar la construcción del templo. El propósito primordial de Ageo fue reconstruir el templo. Su predicación tiene un tono de reprensión por la indiferencia del pueblo, el pecado y la falta de confianza en Dios. Él fue usado para comenzar el avivamiento, mientras que Zacarías fue usado para que lo mantuviera fuerte, con un énfasis más positivo, llamando al pueblo al arrepentimiento y reafirmándole bendiciones futuras. Zacarías buscó alentar al pueblo a edificar el templo a la luz de la promesa de que algún día el Mesías vendría a habitarlo. El pueblo no solo estaba edificando para el presente, sino con la esperanza futura del Mesías en su mente. Él alentó al pueblo, aún oprimidos por potencias gentiles, capítulo 1, versículo 8 al 12 de Zacarías, con la realidad de que el Señor recuerda sus promesas de pacto con ellos y que Él los restauraría
y los bendeciría. De esta manera, el nombre del libro, el cual quiere decir Jehová recuerda, contiene en ciernes el tema de la profecía. Zacarías se conoce como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Se relaciona tanto a la audiencia inmediata de Zacarías como también al futuro. Esto emana en la estructura de la profecía misma, debido a que en cada una de las tres secciones principales, capítulo 1 al 6, 7, capítulo 8 del 9 al 14, el profeta comienza históricamente y después avanza al tiempo del segundo advenimiento, cuando el Mesías regrese a su templo para restablecer su reino terrenal. El profeta lo recordó al pueblo que el Mesías tenía un compromiso tanto a corto como a largo plazo con su pueblo. De esta manera, las palabras del profeta eran buenas palabras, palabras consoladoras. Capítulo 1, versículo 13. Este libro es el más mesiánico, apocalíptico y escatológico del Antiguo Testamento. Cuando las condiciones son deprimentes, ¿habrá esperanza en el futuro? ¿Pueden los creyentes esperar que Dios intervenga a favor de una nación que le ha rechazado? ¿Deben estar ellos optimistas acerca de las cosas por venir? ¿O deben permitir que la situación presente les lleve al pesimismo? Zacarías trató con estas preguntas respecto a las perspectivas para Israel, pero no ignoró las necesidades inmediatas de sus contemporáneos. Zacarías era de linaje sacerdotal, capítulo 1, versículo 1, y fue llamado a servir a Dios como un profeta. Es esencial saber los acontecimientos bíblicos que se registraron durante el ministerio de Zacarías. Las profecías acerca de Jesucristo y la era mesiánica abundan en Zacarías. Desde la promesa de que el Mesías vendría y habitaría entre nosotros, Zacarías capítulo 2, versículos del 10 al 12, y Mateo capítulo 1, versículo 23, hasta el simbolismo del renuevo y la piedra, Zacarías capítulo 3, versículo 8 al 9. Importancia en la Biblia. Una de las grandes contribuciones del libro de Zacarías es la fusión de los mejores elementos sacerdotales y proféticos de la historia de Israel. Zacarías comprendió que estos elementos eran necesarios en una fe genuina. Exhortó al pueblo a apartarse del pecado. Comprendió también que el pueblo y los ritos religiosos jugaban un papel importante en mantener al pueblo cerca de Dios. Zacarías también dijo mucho en cuanto al concepto de Dios como guerrero. Si bien era una imagen utilizada a menudo por los escritores bíblicos, Zacarías unió esta idea al concepto del día del Señor. Su descripción del regreso de Cristo a la tierra como guerrero poderoso en el día de Jehová, capítulo 14, versículo 1 al 9 de Zacarías, es una de las más conmovedoras profecías del Antiguo Testamento. En ese día, según Zacarías, Cristo asentará sus pies sobre el monte de los olivos y causará cambios violentos por toda la tierra. Capítulo 14, versículos 3 al 4. El día se cambiará en tiniebla y las tinieblas en luz. Capítulo 14, versículos 5 al 8. El mundo entero lo adorará cuando el Señor extienda su reino por sobre toda la tierra. Capítulo 14, versículo 9. Muchas gracias por su atención, especialmente a los miembros de la Iglesia de Defensores de la Fe de Guayama y a todos los amigos que nos escuchan a través de los canales de YouTube.